Hola, hola, buenas noches. Regálame un minuto. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar. Buenas noches. Estoy compartiendo que ya estamos en línea. ¿Qué? Mm, Espérenme. Ok. Mm, mm, mm. Ok, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy terminando de mandar la invitación. Ya. Y vámonos a compartir. Permítanme, no se me olvida. Ujú. Estoy poniéndole otro nombre que no es. Y, y además que me confirmen que se está transmitiendo en vivo y ya nos venimos para acá. ¿Va? Mm, Según esto ya está. Además déjenme confirmarlo. Ok, sí, ya estamos en vivo. Pues muchísimas gracias a todos. Iniciamos nuevo mes con nuevo tema. Realmente este mes vamos a estar trabajando con lo que es el manejo de sustancias químicas. No recuerdo cuáles son los temas, pero vamos a iniciar con la norma 018. Ah, según yo ya me acordé, es la 18, la 25, la 10, la 25. La 18, la 26, la 10 y la 5. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Regálame un minuto. Ok, ahora sí, chicos, les comentaba. Vamos a trabajar con el manejo de sustancias químicas, pero visto desde estas perspectivas. ¿Qué es lo que quiero lograr en este mes? Es que tomemos cada norma. No voy a tratar de revisar la norma, ojo, no voy a ver qué me pide la norma, responsabilidades del patrón, responsabilidades del trabajador. O sea, sí vienen, sí, sí, sí lo vamos a revisar, pero no en un objetivo de cumplimiento, sino lo que le podemos sacar a la norma para el manejo de las sustancias químicas. ¿Ok? Sí se escucha un poco raro, pero repito, es utilizar la norma como un medio para un fin. ¿Por qué? Porque de la norma 018 ya tenemos un video realizado de años anteriores. Entonces, lo que quiero es darle, pues no un giro de 180, pero sí con esta perspectiva de que la norma es un medio para un fin. Entonces, hablando del manejo de sustancias químicas, algo importante que le vamos a sacar a la norma 018 son las dos cosas que integran su contenido. Lo primero es la señalización, la identificación de los riesgos que representa esa sustancia química peligrosa. Y lo segundo
desde mi particular punto de vista, lo más importante, las hojas de datos de seguridad. Con esos dos elementos, por ejemplo, lo que vamos a ver la siguiente semana con la norma 026, pues nos va a ayudar a complementar un poco. Igual, la norma 026 no la vamos a revisar desde el punto de vista de los colores y la señalización. Nos vamos a ir al traslado este, de fluidos y sobre todo en las sustancias peligrosas. De ahí partimos porque esta información que sacamos de la 18 a través de las hojas de datos de seguridad nos va a funcionar para la 10. Vamos a trabajar un poquito con lo que es el reconocimiento, cómo hacer un reconocimiento y vamos a finalizar incluyendo lo que ya conozcamos o que aprendamos de las sustancias químicas en esta semana y las otras dos posteriores en la misma norma 05 para poder desarrollar un análisis de riesgo enfocado a las sustancias químicas. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Eh, Les digo, realmente esto es un curso grande dividido en 4 sesiones. Y aún así les puedo asegurar que no vamos a terminar de revisar todo lo que quisiéramos para poder desarrollar un buen manejo de sustancias químicas. ¿Vale? Repito, sí tocaremos temas normativos, pero lo vamos a enfocar más a algo aplicable. Bueno, ahora, esta cuestión de los pictogramas, ya tenemos 2015, casi 10 años, vamos a ponerle más de 5 años en sí, que ya debería de estar implementado al 100%. ¿Ok? Seguimos con el tema, y lo tengo que repetir, de que este es un sistema, no es como tal lo que nosotros tenemos aquí en México, no es un sistema globalmente armonizado. ¿Ok? Es un sistema armonizado por el hecho de que, aunque existe la parte de los peligros al medio ambiente, no es competencia de Secretaría del Trabajo. ¿Ok? Es por eso que es un sistema armonizado. Y también, ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, que está incompleta la etiqueta. ¿A qué me refiero? Que la etiqueta que pide el sistema globalmente armonizado versus a lo de la norma 018, hay una sección que no aparece. Ahorita la vamos a ver. Pero recapitulando un poco, nosotros vamos a tener 3 tipos de peligros que aparecen en nuestros pictogramas. Uno que son los peligros físicos, los segundos peligros a la salud y estos ya mencionados peligros al medio ambiente. ¿Ok? Son 9 pictogramas. ¿Por qué la situación que tenemos 10? Es por esto, que es el mismo pictograma, pero separado en ambos peligros, me va a representar cosas diferentes. ¿Ok? Uno es corrosivo para los metales y el otro es corrosivo para las cuestiones cutáneas. De ahí en fuera, todo lo demás nosotros ya lo hemos visto, nosotros ya lo conocemos, lo hemos trabajado con el CEPTI, lo hemos trabajado hasta desde el enfoque de residuos, pero con estas características de riesgo que es el CRETI. ¿Ok? Que repito, no es lo mismo. Esos conceptos surgen de la cuestión de medio ambiente, específicamente del tema de residuos. Sin embargo, su caracterización va enfocada a los riesgos, a los peligros tanto físicos como a la salud humana. Entonces, puede existir esa parte de confusión, pero son conceptos, por ejemplo, a lo que voy, que nosotros ya debemos de conocer. Muchos me van a comentar ahorita que era más fácil el tema del rombo de la NFPA y que se les ha complicado, y me gustaría escucharlos, que se les ha complicado un poco el tema de los pictogramas. Quisiera saber esto, ¿cómo les fue? ¿Cómo les sigue yendo para con los trabajadores? Porque al final este sistema está enfocado hacia los trabajadores, con que uno, hicieran el cambio, porque para ellos se los puedo asegurar que era más sencillo, colores y números,
a este tema de los pictogramas. Los escucho, creo que tenía un micro abierto, ya se cerró. ¿Qué tan difícil y qué tan complicado sigue siendo esta parte de que el trabajador realmente utilice los pictogramas? Dejen buscar una víctima. Ah, mira, pues aquí está Karen. ¿Cómo estás, Karen? Karen Cárdenas. Karen. No tengo ok, ya me mandó Karen. Bien, Inge. Ok. ¿Qué tan difícil te ha sido el trabajar? Tú creo que trabajas en una empresa de fertilizantes, ¿no? Entonces, supongo que manejas eh, buena cantidad de sustancias químicas. ¿Ya se acostumbró tu gente o todavía le falta? Eh, me dice Karen, lo está escribiendo en el chat, que si hay un avance en el tema del CGA. Ok. ¿A quién más tengo que haya conocido? Falta la parte de contratistas. Ok, muy bien. ¿A quién más tengo por aquí? ¿Qué tal, Alex? Saludos. Claudia, ¿cómo estás? Claudia Vanessa, Hola, muy bien, que aquí sí puedo decir que conozco tu planta. es correcto. ¿Cómo te va con eso? Bueno, para nosotros sí ha resultado bien el sistema. Ok. Lo complejo para nosotros en algunas ocasiones es recibir las hojas de seguridad de los propios eh, productores, ¿no? Que vengan en español, que traigan los 16 apartados, porque como tal la identificación, el personal se ha recibido sus capacitaciones, identifica los peligros físicos, los peligros a la salud y al medio ambiente, pero en algunas ocasiones el tema que hemos tenido es el obtener de manera eh, correcta y actualizada las hojas de seguridad por parte de los proveedores. Para mí sí es un sistema que es amigable para el personal. Los dibujitos a ellos les facilita muchísimo el entender, ¿no? O sea, ven la bombita y, no, pues es explosivo, ¿no? O sea, sí, sí, el pictograma como tal sí aporta mucho visualmente a los trabajadores a entender los peligros. Ok, sí es adecuado. Muy bien. Fíjate que esta situación que tú tienes con la parte de las hojas de datos de seguridad es muy común. Digo, ahí sí, aunque conozco tu planta, que lo he visto implementado de buena forma, eh, hasta ahorita que tenemos esta interacción, llegamos a algo que te digo que es muy común, lamentable, ¿no? En muchas empresas, la información que llega respecto a las hojas de seguridad es es nula prácticamente. Entonces, al no tener esas hojas de datos de seguridad de donde necesito sacar información para establecer las etiquetas, por eso es lo que las andamos buscando ahí en los grupos y en varias situaciones. Sin embargo, aunque sea la misma sustancia, debemos de entender que la concentración en este caso puede variar y los efectos, los peligros, tanto físicos como sobre todo para la salud, pueden ser muy distintos. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que puede llegar a ser o que se te puede presentar para poder desarrollar este tipo de implementación. Porque repito, el corazón de esto es contar con las hojas de datos de seguridad. Seguimos, y hablo en términos generales, seguimos con esta parte del sistema de gestión que es
la cuestión de los proveedores, ¿no? Asegurar que el proveedor, porque es su obligación, contar y facilitar dichas hojas de seguridad. Entonces, sí tocaste un punto interesante, porque yo no puedo implementar al 100% sistema globalmente armonizado si no tengo las hojas de seguridad. O en este caso, sistema armonizado, que es como lo llama la misma norma, ¿ok? Porque caemos en el hecho de estar manejando sustancias químicas que no sabemos cuáles son sus peligros. Ajá. Te escucho, Vane. Y también parte, ¿no? De que, bueno, un ejemplo que yo tengo, usamos un producto que nosotros utilizamos mucho acero inoxidable por el tema de inocuidad. Entonces utilizábamos una cera o un producto de 3M que sus hojas de seguridad tenía que era, pues, peligro a la salud, pero el cancerígeno, ¿no? Entonces cambiamos porque justamente para la norma 10, cómo se enlaza, ¿no? Ahorita que estabas comentando al principio de varias normas, pues se van enlazando con otras normas, ¿no? Y cambiamos el producto por otra marca que ya no tenía el mismo componente que hacía justamente que tuviera un riesgo a la salud. Ya solamente genera como peligros físicos. Entonces, sí es importante como buscar otras opciones con respecto a los productos que se adquieren. Y hay otro producto adicional que también nos interesa y no lo hemos podido conseguir. Esa parte de que es justamente para utilizar para productos alimenticios o para grado alimenticio, pues ese menos todavía peligros físicos tiene. Entonces sí es sumamente importante tener las hojas de seguridad y analizar los componentes que integran una sustancia, ¿no? Ok, muy bien. Fíjate que le estás dando al punto de lo que quiero llegar, o lo que vamos a platicar el día de hoy, y sobre todo durante el transcurso del mes. Todo va ligado. O sea, yo para poder hacer mi reconocimiento, pues necesito mis hojas de datos de seguridad. Mm, ¿Por qué? Parte de la información del grado de riesgo, de peligrosidad que voy a tomar en cuenta, lo saco de ahí, ¿ok? Propiedades fisicoquímicas también las voy a sacar de ahí. En este caso, los inventarios son datos que conozco, pero sin la característica, sin la particularidad que vuelve la sustancia peligrosa, pues no voy a saber o no voy a poder determinar si es necesario que se vaya a una evaluación. Y ojo, eh, puedo yo solucionarlo, es decir, mando todas a evaluación. Necesito esos datos. Y si nos vamos al tema económico y con el entendimiento que existen, no todas las sustancias tienen métodos de evaluación comprobados, ¿no? Entonces, sí es importante, me adelanto un poquito a lo que vamos a trabajar con la 10, contar con las hojas y hacer el reconocimiento de forma adecuada. Ahora, vamos al segundo punto que tú mencionaste y que le da importancia a todo esto. El que yo conozca las sustancias químicas y sus características o las propiedades por las cuales las tienen en el proceso, a mí me va a permitir establecer bien mi jerarquía de control de riesgo. Y a lo mejor no la voy a eliminar, pero sí la voy a sustituir, ¿sí? O la elimino, coloco uno que no tenga ese peligro y prácticamente lo eliminé, pero surge, repito, del conocimiento de las sustancias químicas, de sus características, desde el enfoque mío como seguridad, del grado de peligrosidad y obviamente de meterme al proceso. Si yo no sé el por qué o para qué se utiliza la sustancia, yo no puedo proponer opciones de mejora para eliminar ese peligro o sustituir, ¿ok? Nosotros damos por hecho que la sustancia química que se está utilizando es la única que lo puede hacer. Parte mucho del involucramiento que debemos de tener en el proceso. Ese es un punto, ¿ok?
Digo, era un poquito para establecer el preámbulo, repito. A mí en lo particular me gusta esto visualmente, ahorita ando muy visual, pero sobre todo porque cumple una función. Ujú. El rombo NFPA, su función no era informar riesgos durante el manejo. En términos generales, su función era para el caso de una emergencia, de un derrame, de un incendio. ¿Ok? Entonces, ¿funcionó en su momento? Sí. Se acostumbró al personal también. ¿Ok? Sin embargo, aunque esto ya tiene mucho tiempo, seguimos teniendo estas situaciones. Y te puedo decir que hay gente, en este caso, que sigue sin aceptar este caso. ¿Por qué? Porque dicen ya no son solamente imágenes, ahora hay texto. Y nos encanta leer, ¿verdad? A todos. Nosotros que nos dedicamos a seguridad, esta parte de leer se nos da mucho. Y entonces ahora incúlcaselo al trabajador, pues sí está, ahí es donde se puede generar lo complicado. ¿Ok? Avanza un poquito, digo, este es el objetivo de los requisitos, perdón, de la norma, que tiene como objetivo cumplir los requisitos. Si se dan cuenta, como les mencionaba, habla de sistema armonizado. Es identifico peligros y los voy a comunicar. ¿De dónde voy a sacar estos peligros? De la hoja de datos de seguridad, no de un grupo de WhatsApp, no de un grupo de Facebook. Lo voy a sacar de la hoja de datos de seguridad, porque ahí viene, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que los trabajadores eviten y manipulen la sustancia química como lo indica la hoja de datos. La hoja de datos de seguridad también es otra fuente que me va a determinar el equipo de protección personal que necesito para ciertas operaciones. ¿Qué operaciones? Donde se utilice la sustancia química. Y también nos establece cómo voy a actuar en caso de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? La hoja de datos de seguridad me va a trabajar, me va a desarrollar un plan de emergencia y una forma en atender derrames, en atender fugas, en atender incendios que tengan que ver con dichas sustancias químicas. Ujú. Es una chamba el aventarte todas las hojas de seguridad y establecer las medidas, sí, pero así lo deben de hacer o así lo debemos de hacer. Ya estoy hablando de un tema de emergencias, por ejemplo, pero si me voy más atrás y platicando lo que les decía del EPP, de acuerdo a esto, tenemos que hacer nuestro análisis de riesgo, obviamente para no llegar al tema de la emergencia. Ujú. Entonces, el objetivo es claro, debemos de entenderlo. Aquí me sigue sin decir un análisis de riesgo. Es lo que venga en la hoja de datos de seguridad, tú lo tienes que colocar en la etiqueta y lo que venga en la hoja de datos de seguridad para temas de emergencia, lo debe de conocer la gente. ¿Cuándo es que necesito mi análisis de riesgo? Cuando esta parte inicial que tengo de la sustancia química la involucro con mi proceso en sí. Ujú. Y ese es algo importante. Yo puedo tener una sustancia química, ujú, como lo es el agua, y ya lo hemos platicado. ¿Qué características pueden convertir al agua en una sustancia química peligrosa? Temperatura. Temperatura. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo intercambiadores de calor, ¿sí? O genero vapor, cuando entra el agua, no es una sustancia química peligrosa, pero en el proceso de calentarse, se convierte en una sustancia peligrosa, pero yo no la tomo en cuenta, porque no hago el análisis de riesgo. Al no ser un ácido, al no ser una base, ¿sí? Yo no la considero, por ejemplo, que son de las sustancias visiblemente o más comúnmente que relacionemos con la
como peligrosa, no la considero y durante mi proceso no lo establezco dentro de un análisis de riesgo específicamente para sustancias, porque recuerden que lo veíamos en la tercera sesión del primer mes. Necesitamos, y hay varias normas que nos piden hacer análisis de riesgo, pero solamente dos nos piden de forma general hacer esos análisis de riesgo en todas las operaciones, no solamente donde se use maquinaria o no solamente donde se manejen sustancias químicas. ¿Va? Entonces, repetimos, el enfoque que estamos empezando ahorita es de conocer todo lo que se involucra para poder desarrollar un correcto análisis de riesgo. Entonces, aquí yo tengo una fuente de información y también tengo una medida de control. La fuente de información es mi hoja de datos de seguridad y mi medio de control es notificar al trabajador a los riesgos que se exponen. ¿Qué tipo de control sería esto? De acuerdo a la jerarquía, es un control administrativo, uno de los dos más bajos. ¿Ok? Entonces, mi enfoque debe de ir más arriba en el manejo de sustancias, más arriba en la jerarquía de controles. ¿Ok? Muy bien. Les digo, sí vamos a ver la norma, pero va a parecer que los estoy regañando, aunque no es cierto, ¿eh? Igual, me voy a brincar esta parte del campo de aplicación. Sabemos que dónde no entra en el tema de cuestiones farmacéuticos, aditivos alimenticios, artículos cosméticos, residuos de plaguicidas en los alimentos y residuos peligrosos. Ok, esto es que no aplique la norma con respecto, pregunto, al manejo de sustancias químicas o al etiquetado. Al manejo. Al manejo, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Etiquetado. ¿Quién Porque dijo en ciertos etiquetado? productos como cosméticos sí existe el etiquetado. Ujú, Por ok. ejemplo, el desodorante en aerosol trae un Ujú, etiquetado precisamente. ok. Entonces, debe de quedar claro. Para el etiquetado no es obligatorio o no me aplica el que sea obligatorio el tener esta etiqueta. Pero si yo utilizo dentro de mi proceso sustancias que caigan en estas categorías, pero resulten peligrosas, yo lo voy aunque no le ponga etiquetas, repito, ¿le podría colocar alguna etiqueta? Mm, yo diría que no. Yo digo que no porque estaríamos confundiendo. Vámonos puntualmente a lo que es residuo peligroso, ¿sí? Residuo peligroso dice que no entra. Hay una etiqueta de transporte, se parece, ¿no? Aquí el punto es la perspectiva. Ujú. Un residuo peligroso, su nombre lo indica, es una sustancia química o una mezcla, un compuesto que tiene características muy parecidas a lo que estamos viendo en sustancias químicas peligrosas. De hecho, repito, el que sea un residuo o que sea una sustancia es un tema de perspectiva. Y aquí es donde empezamos, ¿no? Con el hecho de que lo que para mí es un residuo, para otro es su materia prima. Y sí, a mí el enfoque como persona, como responsable de seguridad, es el análisis de riesgo de cómo se manipula. Porque al final, aunque sea residuo peligroso, que no sea de la competencia de Secretaría del Trabajo, va a ser manipulado. Va a haber un manejo de esta, voy a colocar entre comillas, sustancia. Entonces, mi análisis de riesgo debe de entrar ahí, ¿ok? No va a haber una obligación de tenerlo etiquetado, no hay una obligación, porque eso es todavía más complicado, de tener una hoja de datos de seguridad que realmente me diga las propiedades que tiene este residuo o la mezcla que yo hice, pero durante el manejo yo debo de tomarlo en cuenta como si fuera una sustancia química, ¿ok? Permítanme, chicos, es que
cumpleaños hoy mi hijo y tengo que preguntar algo. Vale, entonces tenía que llegar el pastel, perdón. ¿Queda claro un poquito lo que les quiero determinar ahorita con el tema del campo de aplicación? Me pregunta, una pregunta, ¿es necesario etiquetar la sustancia si ya viene etiquetado de fábrica? Siempre y cuando la obligación es que la etiqueta debe de cumplir con los requisitos que dice la norma. Ujú. Por ejemplo, la pintura viene con los pictogramas. Ajá. Y en algunos casos, si lo he visto, viene con la palabra únicamente, pero no viene con las demás características. Entonces, necesito yo que cuente con dichas características. No, no, no les voy a regalar pastel. Bueno, compré dos pasteles por error, entonces igual y se alcanzan para todos. Te escucho, Jesús. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Yo tengo una duda respecto, por ejemplo, a... Permítame, déjame bajar la mano. Si tú tienes un químico y ya lo tienes etiquetado, y por ejemplo yo lo tengo dado de alta en una plataforma, y no es promoción, pero se llama GenSuite, y ya lo Ya nos etiquetamos, comimos el gol, pero bueno, ajá. y después me traen otro químico igual, idéntico, pero de otra compañía. Aunque cambia la información, está bien en cuanto a la documentación, no, no, no la documentación, sino es en cuanto a la norma, A ver que otra sea el vez. mismo, que ya lo tengamos etiquetado y dado de alta, pero que nos traigan de otra marca. A ver. Tienes tú una sustancia química. Vamos a ponerle cloro. Sí, ¿Sabes qué? Yo cloro se lo compro es que si hay uno que se llama patito. Los patos o los patitos. Ajá. Tengo hipoclorito de sodio al 4%. Ajá. Pero dejaste de comprárselo a los patitos y se lo estás comprando a los burritos. Es que aquí traigo un burrito. ¿Sí? Eso es lo que dices, pero ¿es la misma sustancia química? sí, sí, eso quiero saber, si el cambiar de marca también pues te afecta, ¿verdad? Depende de la hoja de datos de seguridad. ¿Sí? O sea, porque repito, ahorita yo te acabo de decir hipoclorito al 4%. Sí, y ese es el cloro comercial, el cloro que utilizamos por lo regular para limpiar las cosas. Pero también hay hipoclorito con otra concentración, a lo mejor no está en 4%, está en 5%. De hecho, por ejemplo, el cloro que tenían en el gel antibacterial está al 7%, la mayoría. Entonces, ese porcentaje puede cambiar las propiedades. La marca, Entonces, ojo, la marca puede ser diferente y es el mismo producto, pero también la marca puede ser diferente y es diferente producto. Necesitas comparar la hoja de datos de seguridad para ver si cambia la etiqueta. o sería recomendable tener pues la hoja de seguridad de cada uno, aunque sean diferentes compañías o marcas. No es recomendable, es obligatorio, ¿va? Ok. Es obligatorio tener la hoja. Si cambias de proveedor, el nuevo proveedor tiene la obligación de darte la hoja de datos de seguridad de su producto. Te platico porque tengo un amigo, también estudió la misma carrera y su papá tiene una empresa de lubricantes. Primero ellos se dedicaban únicamente a comercializar, compraban al mayoreo y ya lo vendían por separado. En la actualidad ellos formulan, ajá, y entonces cada lote que ellos generan, digo, no es una empresa tan grande, espero que se haga muy grande, pero cada vez que ellos formulan, generan nuevas hojas de datos de seguridad, ¿ok?
sea, tampoco tienen tanta variedad, pero de acuerdo a la formulación, deben de generar una nueva hoja de ética, siendo la misma empresa. Ahora, ¿por qué es su obligación? Depende mucho de dónde tu proceso de compras adquieras el producto, porque sabemos que lo que no está regulado, pues lo regular también es lo más, valga esa redundancia, es lo más barato. Entonces, sí, si no lo tienes, es aventarte un volado, repito, yo en ocasiones sí les he dicho, de tener eso a no tener nada, pues quédate con la de tu proveedor anterior, ¿sí? Pero lo obligatorio es contar con lo de tu proveedor actual, Ujú. porque cambian las formulaciones, ¿vale? Gracias. Ok, muy bien. Ahora sí. Bueno, ya hemos platicado las características de las sustancias químicas peligrosas. Dejen cierro un micro. Ok. Ya hemos platicado las características que vuelven a una sustancia. Una sustancia es cualquier elemento químico, compuesto. Aquí, algo que integra esta norma es las mezclas. Ujú. Y aquí es donde se pone todavía más crítico el asunto. Si no tengo la hoja de datos de seguridad de una sustancia que viene de fábrica, a lo mejor es una mezcla, pero viene ya de fábrica su composición o los porcentajes de composición que debe de tener. Cuando yo hago estas mismas mezclas en el interior de mi centro de trabajo y desconozco las características físico-químicas, porque acuérdense que dos sustancias que pueden ser no peligrosas al momento de unirse, al momento de mezclarse, pueden reaccionar y esa reacción va a generar que se vuelva peligroso. Entonces, repito, sí es muy importante que ustedes se integren a los procesos. Ujú. Vámonos a la cuestión más sencilla, ¿no? Las mezclas que de repente se hacen en el baño para limpiar precisamente y ya se vuelven químicos porque empiezan a generar cloroformo en el baño, ¿no? Entonces, es importante que, ojo, entiendan que la norma incluye también esas mezclas. Ahorita no se ha entrado realmente a verificar ese tipo de mezclas. ¿Por qué? Porque tanto quienes inspeccionan la norma como los que implementamos tengo todas mis hojas de datos de seguridad y tengo mis etiquetas. Pero esa información debería de servirnos para hacer el análisis de riesgo. ¿Por qué? Cuando existe esta mezcla, cambia, ¿ok? Entonces, ¿qué es una sustancia peligrosa? Aquella que por sus propiedades, y así nos lo dice, ¿no? Físico, químicas o biológicas, pueden generar un riesgo, ya sea, bueno, aquí dice, para las personas en el aspecto toxicológico o para el mismo centro de trabajo, ¿ok? Me es importante entender cómo interactúan, cómo reaccionan las sustancias entre ellas, sí. ¿Para qué? Para el almacenamiento, para los casos de emergencia, ¿sí? Nosotros lo primero que hacemos, o para apagar un incendio, o para hacer una limpieza, lo que primero viene a nuestra mente es agua. Y ahí sabemos y conocemos que hay sustancias químicas que tienen reacciones violentas con el agua. Y así se los voy a decir, un trabajador no puede utilizar una sustancia química sin haber leído una hoja de datos de seguridad. Fíjense, ¿cómo me hago promoción para que no me contraten? El día que ustedes no contraten una capacitación del acero 18 para sus trabajadores, les voy a preguntar si han leído hojas de datos de seguridad. Y ahí es cuando ni sabía ni la conocía. ¿Ah? Vamos a tocar eso en capacitación ahorita, pero lo vamos a ver. ¿Ok? Digo, toxicidad, explosivo, incompatibilidad, todo eso, es importante que ustedes lo sepan. No voy a meterme más tiempo. Me interesa lo que es incompatibilidad. Ujú.
Muchas veces decimos que la incompatibilidad es de que no se lleven bien en el aspecto que estamos viendo hoy dentro de la norma. La incompatibilidad es al contrario, que se llevan tan bien que cuando se juntan hacen un relajo, ¿ok? Un ácido, repito, una base. Esa es la reacción más común, es si te empieza una neutralización y sobre todo tiene esa liberación de energía, ¿vale? Y esta misma liberación de energía, si se encadena con las demás sustancias químicas, me va a provocar más cosas. Entonces, este es un término importante tanto para almacenamiento, para la manipulación y para las cuestiones de emergencia. Tengo en el chat, perdón. Sí, tú, ¿cómo ves? Compré me estaban poniendo aquí que ando muy regalador. Sí, pero ya lo ubiqué. Perdón, es que estoy aquí platicando con el doctor que me entretiene. Y compré dos pasteles por error, pero bueno. Ahora, yo voy a tener, y este es importante que también lo sepamos diferenciar, que va a haber, yo voy a tener clases clases de película. Ya tengo el físico, el de la salud y el medio ambiente. Son los tres donde vimos que se distribuyeron los pictogramas. El más común son los físicos. Los que de repente más nos interesan, pues son los a la salud, los que son peligros a la salud. Y los que dejamos ahí olvidados son los al medio ambiente. Ujú. Y aquí están, como dicen, un sólido inflamable, un cancerígeno, toxicidad aguda por vía oral, etc. De ahí yo voy a tener, de esos clases de peligro, voy a tener criterios. O mejor dicho, de esas clases de peligros voy a tener categorías. ¿Qué quiere decir esto? El criterio, o vamos a cambiarlo, el nivel de peligrosidad que van a tener. Aquí en el texto, que es extraído de la norma, nos dice que, por ejemplo, la toxicidad tiene 5 categorías. Los líquidos inflamables tenemos 4. Ujú. ¿Para qué nos sirven estos? Lo vamos a ver en dónde, en el reconocimiento. Porque dices, es tóxico. ¿A qué nivel? ¿Ok? ¿Qué margen de riesgo puedo yo estar con dicha sustancia química? Acuérdense que nosotros, por más que queremos, no vamos a llegar a un riesgo cero, vamos a llegar a un riesgo tolerable, ¿va? Entonces es importante, repito, hay clases que ya las vimos, pero también va a haber categorías. Entre más chico el número, el nivel de peligro va a ser muchísimo más grande. Ok. La segunda parte es la comunicación de peligros, que se hace a través de qué? Pues a través de, en este caso, la etiqueta, ¿no? ¿Por qué se determina la etiqueta? Independientemente de que el trabajador debe de conocer la hoja de datos de seguridad, en la etiqueta aparece lo más importante, es algo visual, es algo en lo cual el trabajador, sin necesidad de tener que revisar toda la hoja de datos de seguridad, verifica y analiza lo que va a utilizar. Repito, es un control administrativo. Para ello, antes tuvo que tener otro control administrativo que fue la capacitación. Ujú. No recuerdo, creo que no lo mencioné, lo tuve que haber mencionado en el primer mes. Una inducción en seguridad para las operaciones es uno de lo más importante y dos, debe de ser, eh, se fue la palabra, se fue el verbo, pero bueno, o mejor dicho, el adjetivo. Debe de ser compartido, ajá, entre el de seguridad que le da una inducción general y obviamente el responsable, el jefe inmediato, que le va a seguir dando una inducción en temas de seguridad. ¿Va? Parte de esta inducción es el conocimiento de las sustancias químicas y de todos los demás peligros a lo cual va a estar, este, vamos, va a estar expuesto.
Me gusta de aquí de etiqueta esta cuestión. Marcada, impresa, pintada, adherida. Como ustedes quieran, como se vea más bonito. Ujú. Si quieren comprar un software para que se las haga, adelante. Si las quieren mandar a hacer y que traigan su logo, que adelante. Si las quieren imprimir a color o a blanco y negro y los quieren enmicar y así pegarlo, pero que se haga, ¿ok? Ahí viene la gripe otra vez. En esto sí me lo voy a abrir. Vamos a trabajar esto. Este es texto, porque esta presentación no me acuerdo a quién se la robé, entonces es texto. Y aquí vi. Ujú. Estas obligaciones son un proceso. Ujú. Me dice, tú debes de tener un sistema de identificación. Debe estar armonizado, para cual tus trabajadores deben de conocer los peligros y se les pueda comunicar. Ujú. Lo primero, borro aquí mis garabatos. Ando muy regalado. Este sistema armonizado, ustedes lo van a desarrollar. ¿Va? Este sistema armonizado es, ok, ¿qué va a incluir mi sistema armonizado? Desde que llega la sustancia química, contar con sus hojas de datos de seguridad. Ujú. Identificar los elementos que van a colocarse en la etiqueta. Tener mi listado de las sustancias químicas. Todo eso es contar con mi sistema. Ahora, el implementarlo es, ya lo tengo. ¿Cómo lo implemento? Pues que sea parte del proceso. ¿Y cómo va a ser parte del proceso? Pues mediante la capacitación. ¿Sí? Estas dos cosas parecen iguales. El contar con un sistema e implementar un sistema. Son verbos diferentes. Ujú. Una cosa es tenerlo y la otra cosa es usar. Aquí les digo, ¿no? Durante una inspección, pues puede llegarse a tomar de la misma forma. Sin embargo, yo quiero que ustedes entiendan que son cosas diferentes. Porque de repente pasa con el programa de protección civil, al menos aquí en el Estado de México. El programa de protección civil lo tiene su carpeta muy bonita, el de seguridad. Y ahí está, o en el disco, o en la USB. Y cuenta con un programa, pero no está implementado, porque al menos no todas las personas conocen el programa de protección civil. Y repito, aquí en el Estado de México, todos deben de conocer el programa. Entonces son cosas diferentes. Estas dos cosas se van a integrar de todo esto. Ujú. Bueno, este lo voy a dejar a un lado. Primeramente, lo que necesitas es tener las hojas de datos de seguridad. De todo lo que se mezcle, perdón, de todas las mezclas que estén en el centro de trabajo, las mezclas de las sustancias. Para ello nos vamos a dar cuenta pues, que necesito primero un listado. De los que están aquí, ¿quién me podría decir que tiene un listado? A lo mejor no se la sabe de memoria, es muy complicado. Pero ¿quién tiene un listado que incluye todas las sustancias químicas o mezclas? Bueno, vamos a dejarlo en puras sustancias químicas, sin mezcla, que se manejen en su centro de trabajo. ¿Quién puede alzar la mano y decir, Inge, yo sí tengo el control de todas las sustancias químicas que se manejan en mi empresa? Claudia, tú tienes el control de todas tus sustancias químicas.
Muy bien. Te voy a preguntar, Claudia, digo, aprovechando que estás muy participativa. ¿Cómo le haces para que la gente de mantenimiento no se vaya al tianguis, no se vaya a la ferretería y compre una sustancia, menos de 1 litro, de algo que le recomendaron para hacer mejor su trabajo? Justo ese es el problema. Tenemos el control, pero cuando hago el recorrido me encuentro esas sorpresas. Entonces, mi pregunta es, ¿tienes el control al 100% o no tienes el control? No. ¿Vale? Entonces, todo esto, si se dan cuenta, va más allá. Muchas veces en las empresas se hace, le llama cacheo, ¿no? Y cuando dicen, oye, pero ¿qué me vas a revisar? Dice, no me revisas a la entrada, revísame a la salida. No, te tengo que revisar a la entrada. Dice, pues, ¿qué voy a meter? Pues desde sustancias inadecuadas, ¿no? Como estupefacientes, alcohol, eh, puedes meter objetos punzocortantes, ¿no? Me tocó ver que una vez una señora no llevaba un cuchillo, llevaba un machete. Y le preguntábamos, ¿y por qué? Ah, es que lo ocupo para trabajar, ¿no? Entonces, es parte de. Ujú. Sí cuidamos mucho a los contratistas, entre comillas, ¿no? A ver qué vas a meter, qué sustancias, y al contratista le pides la hoja de datos de seguridad. Ajá. Pero a nuestros trabajadores, miren, no le voy a quitar los mismos medicamentos que la ley federal del trabajo dice, si puedes, pero, y el reglamento con receta. Y no, ahí andan aspirinas, ahí andan paracetamol, ahí anda Treda, que son los más comunes, dándose y regalándose a diestra y siniestra. ¿Cuándo te das cuenta? Digo, a mí me tocó hace mucho tiempo, me encantaba, y cuando hace revisión de casilleros. Pero repito, esta gestión de las sustancias químicas es de una forma integral, ¿va? No es cierto. Dice, Azalia, en la planta que estoy, sí hay un listado de sustancias y creo que sí se tiene el control. Vale, repito, yo confío en todos ustedes, pero mi chamba y nuestra chamba es pues darnos cuenta en qué parte estamos fallando y es normal. ¿Para qué? Para establecer el control sí concientizar al trabajador de, oye, tú no sabes ni de dónde lo traes. Les puedo poner un ejemplo, ¿no? Digo, no, creo que no está por acá mi mamá. Digo que vamos a partir un pastel, pero mi hijo el más pequeño, al monstruo, le salió la alergia, ¿no? Una cuestión en la piel. Y ya fuimos con el pediatra nos mandó con el dermatólogo, mendigo dermatólogo, no se sabe, marcas baratas, el canijo, y pues ya no me manda una crema, ¿no? Y un shampoo, crema, shampoo, sí, creo que nada más pues. Pero viene mi mamá y me dice, oye, ¿por qué estás gastando en eso? Yo fui al tianguis y me compré un jabón de tal cosa. Y con eso se le quita, ¿sí? Así nos pasa con las sustancias químicas. Porque el trabajador dice, oye, ¿para qué tanto si yo te lo puedo conseguir aquí? Y vas a ver que te funciona. ¿Quiénes también van a meter sustancias químicas? La gente de limpieza. Pero ojo, no le están haciendo de mala, de mala fe, lo están haciendo para facilitarse el trabajo y para ayudar, pero se están exponiendo. No se quiere, y ojo, no es, no metas nada, ¿ok? Todo lo que ustedes quieran para apoyar, porque al final tampoco tienen que traer ustedes materias primas que nosotros les tenemos que dar insumos, deben de reportar, pues para investigar, no sabemos qué están haciendo y a lo mejor tú no eres alérgica, pero el otro sí, ¿vale? Entonces, todo esto viene de la parte de contar con las hojas de datos de seguridad. Los trabajadores deben de tener permanentemente la consulta de las hojas de datos. Y sí, yo creo que
Me quedé con ganas de tenerlo, pero sí hay empresas que tienen las pantallas, ¿no? En donde puedes ir a ver las hojas de datos de seguridad, los procedimientos, haces requerimiento de EPP, en ese mismo software, gestionan los permisos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y te ahorras mucho tiempo. O en el caso de sustancias químicas, donde tienen la carpetota, esa grandotota, toda llena de polvo, con todos los cubreojos, hojas así todos chuecos que se están saliendo, y que ahí está llena de polvo porque en su vida la han agarrado. Como sea que ustedes lo tengan, porque no porque esté en una pantalla bonita, el trabajador se va a acercar a leerlo. Como ustedes lo tengan, debe de estar a disposición, perdón, me bugué, y debemos en este caso, de fomentar la lectura, ¿sí? Así de sencillo. Ya leíste la hoja de datos de seguridad, ¿qué es lo primero que te dicen? Sí, ok. Dime dos peligros específicos. Dime qué se debe de hacer en caso de ingestión y dime en caso de derrame cómo se controla. Ah, ah, ah. Sí, al menos eso es lo que necesito que sepa la gente, que yo considero, yo Fernando Ay. Si ustedes le quieren agregar más cosas, adelante. Si ustedes dicen, Inge, yo con que me digan los riesgos, cercioro de que sí leyó la hoja de datos de seguridad, adelante. Y porque una cosa es que estén a disposición y otra es de que la lea. Acuérdense que cuando hay una cuestión de emergencia con sustancias químicas, lo que debe de acompañar eh, para que sea una atención médica es mi hoja de datos de seguridad. Ujú. Ahora, una vez que tenga las hojas, debo de generar las etiquetas. ¿Para qué? Para señalizar. Y qué bonito se ve todo etiquetado. Ajá. Y ves y lo lees y de repente no se ven las letras. Inge, es que no cabía todo y entonces las hicimos más chiquititas y no se alcanzan a ver. Ese ha sido otro problema también en la implementación, que de repente yo que tengo un frasquito de este tamaño, uy, tengo un frasquito de este tamaño y la etiqueta está como de este tamaño porque trae mucha información. Sí hemos estado en esa situación. Hay recomendaciones, yo te puedo decir que inspectores nos han dicho, coloca la sustancia y abajo coloca la etiqueta, ¿no? Oye, pero ese es en el anaquel. Cuando yo lo utilizo y lo muevo, lo traigo en la mano y ya. Y ha habido gente que dice, pues hazlo lo más chiquito que puedas, aunque la etiqueta cubra. Cámbialo de contenedor. Ujú. O la última es, mira, colócale un collarín y en ese collarín una bolsita. Y adentro de la bolsita la hoja dobladita para que ahí esté. Ujú. Digo, son problemas o cuestiones que no sé, a lo mejor analizaron en un principio. Yo creo que en una próxima revisión de la norma es algo que se va a comentar, ¿no? El tema de la etiquetada. Repito, sigue siendo un control administrativo, pero es reforzado por el otro control administrativo que es que el trabajador conozca la sustancia química. Tenga etiqueta o no, que repito, debe de tenerla, pero entendiendo esta cuestión que les estoy diciendo de la logística, aunque no venga la etiqueta, aunque no sea tan legible, el trabajador debe de conocer qué es esto, ¿ok? Los contratistas ujú, deben de conocer los elementos. Y aquí lo platico mucho cuando vemos la 27, que también textualmente te indica que debes de garantizar que el contratista cumpla lo que viene en la norma. Aquí también es complicado y debemos de ser realistas. Ajá. ¿Por qué vas a tener un contratista? Son tres personas, es una empresa pequeña.
¿Qué le vas a pedir para que pueda entrar a trabajar y para comprobar que tiene cumplido este elemento? De que conoce los elementos de una hoja de datos de seguridad y qué es lo que debe de hacer en caso de emergencia. ¿Cómo me comprobarían esto? Imaginen que soy un inspector y me tienen que comprobar este punto. No tanto a los trabajadores, puntualmente a los contratistas. ¿Cómo lo haría? Mencionándolo en la inducción de contratistas. Eso es algo muy bueno, me gusta. ¿Saben qué contratistas? En esta inducción que se les da, tenemos hoja de datos de seguridad, van a entrar o quienes entren con sustancia química deben traer sus hojas. Los elementos que vienen en las hojas son estos. Leamos, ya se los di. Muy bien. Nuevamente, dice informar. ¿Cómo más? ¿De qué otra forma? ¿No? Digo, por el amor de Dios, no les pidan de ese tres nada más. ¿Ok? En el programa, yo lo puedo tener en el programa. ¿Podría yo hacerles un examen, repito, con tres preguntas sencillas? Porque también cuando estamos dentro de una planta y que llega un contratista y llega alguien de seguridad, queremos que sea eh, Dios, ¿no? Ni nosotros sabemos la respuesta de las preguntas, ¿no? Es conforme. Este examen es para garantizar que tengas ciertos conocimientos que a ti te interesen para realizar sus actividades, que van a saber cómo actuar y que no vas a tener la necesidad de estarlos cuidando, que repetimos, lo vimos en el primer mes, esa no es nuestra chamba. Esa es una. La segunda, capacitar y adiestrar a mis trabajadores. Ujú. Por ejemplo, el doctor, que eso ya se lo copié, dentro de la capacitación y el adiestramiento, tiene un taller del armado de etiquetas. ¿Ah? Lo podemos hacer como nosotros queramos. Yo tengo un memorama, por ejemplo, de los pictogramas. Yo hago ejercicios de que vean la hoja de datos de seguridad, les hago preguntas puntuales con escenarios reales que me invento en ese instante. ¿Para qué? Para ver cómo actúan ante una situación, ante una emergencia. ¿Sí? Esta parte del adiestramiento dependerá mucho de qué nivel consideran y quieren ustedes que su gente domine este tema. Ujú. Vamos a llegar a capacitación, no se preocupen, y ahorita les platico qué realmente se le tiene que enseñar a la gente. Ujú. Ahora, lo que está aquí abajo, perdón por los rayones, mire, aquí está. Entregar a sus clientes las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que comercializan. Ahí está, no lo digo yo, porque la misma norma entiende que para que ustedes puedan hacer todo lo demás, pues necesitan tener esto. Ahí vienes con la situación que ustedes se tienen que acercar a compras. ¿No? Oye, compras. Ujú. Y ya me imagino. Pues ustedes dicen, no, si ya no me trae la hoja de datos de seguridad, ya no le vamos a permitir descargar el producto. Y al rato viene producción. ¿Cómo me vas a prohibir que por un papelito no se produzca porque no tengo tal sustancia? ¿Mm? Pues y ahí viene todo este proceso de negociación. Y ahí es cuando empezamos a pensar, a saber y a entender si la seguridad es primero. Pero repito, esto que estamos mencionando ahorita ya lo platicamos en el primer mes. Y ahora, pues contar con toda la documentación, toda la evidencia. Ujú. La evidencia
No es solamente para cumplir la norma. La evidencia nos va a ayudar a esto, a la gestión del por qué necesito que me des la hoja de datos de seguridad. La evidencia me va a servir para verificar si mis controles de la mano, o los controles que implementé de la mano para cumplir todo esto funcionan. Repetimos, puedo tener mi listado, pero no está actualizado. ¿Ok? Dejen borro todo esto. Hasta aquí, ¿alguna duda? Así ya tengo en el chat. Por medio de un reglamento de contratista, en el cual viene en el reglamento escrito. Debe de conocer o debe de traer la hoja de datos de seguridad de sustancias químicas, informar cuando ingresan, tal, 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 y si quiero colocar ahí las secciones de las hojas de datos de seguridad, tal, tal, y toda la descripción. Ojo, ¿quién me alzó la mano? Te escucho, Jesús. Yo tengo un problemita por ahí en donde trabajo actualmente porque tenemos es una grasa, pero todo viene en japonés y pues tampoco no nos dieron las hojas de datos de seguridad. Ahí como que se podría hacer, esas nos las mandaron por intercambio, una cierta cantidad y no nos entregaron hojas de datos. Chale. Ay, esa es la parte real, ¿no? La parte que de repente la norma no lo ve, ¿no? Que a lo mejor ahorita te lo están mandando de otro proveedor, pero de repente el de compras, el vecino que manejaba una materia prima parecida a la tuya, consiguió y se las mandaron, se los donaron. Aquí prácticamente lo que tienes que garantizar o que buscar, siendo uno de los peores escenarios, el nombre comercial, buscar la composición química similares, también darte cuenta qué tanto producto tienes de esto, si va a valer, repito, ¿no? Va a valer la pena el invertir el tiempo en buscar la información y dicen, Inge, pero es que nosotros debemos de tener la información de todo. Si va a ser muy poca la cantidad, el personal va a estar muy, en temas de frecuencia de exposición, va a estar muy poco. Necesitas, necesitas valorar, ¿ok? Lo ideal es nuevamente, no puedes trabajar con esa sustancia química si no sabes ni qué es. Ese es lo ideal. Es el escenario perfecto que tú debes de establecer. No trabajo, pero ya en un escenario real es buscar quemar todas las opciones posibles de una sustancia lo más parecido que sea. Ajá, entonces, debes de sensibilizar muy bien al patrón en el hecho de que no, realmente no puedes agarrar algo así. Es como si probaras una comida que no conoces. ¿Qué tanto tienes de esa grasa? ¿Desde cuándo las estás utilizando? También es prueba y error en el hecho de que tus trabajadores si han tenido alguna reacción, que repito, los estás exponiendo. Lo ideal sería detener la actividad. Digo, y entiendo que sale de nuestro control. ¿Cuánto tiempo llevas con esa sustancia, Jesús? Eh, es que la empresa es nueva, entonces todo es por transferencia. Vienen máquinas con químicos y todo, como 5 meses. Y por ahí los de almacén han estado buscando, pero dicen que no han encontrado. Se me hace que vamos a cambiar, yo creo, de material, pero mientras está ahí en una gaveta. Ah, pero no se está utilizando. Pues sin que yo vea, Ok, en lo que tú ves, ¿se utiliza o no se utiliza? yo digo que sí se utiliza, aunque me dicen que no. Pues ve a medir cuánto tienen, pero eh,
Es complicado, o sea, aquí realmente es más talacha de lo que te digo. Tienes que ir, tienes que meterte al almacén. Oye, ¿dónde? ¿Dónde lo consigues? ¿Para qué lo utilizas? O sea, ¿qué propiedad tiene la sustancia química para lo que vas a utilizar? Sí, porque nuevamente, en teoría, no se puede utilizar algo que no conoces, porque por algo lo vas a utilizar, ¿sí? Eso es a lo mejor lo que te podría recomendar, o sea, que entres a proceso y sepas para qué lo quieren utilizar y qué características debería de tener y qué es lo más parecido que se tenga aquí, porque sí, ahí repito. Mejor ya no entramos a detalles porque sí necesitaría desde que entró contar al menos con sus características físico-químicas más comunes. No puede entrar pues una sustancia que no sepas ni qué es. ¿Me explico? O sea, desde la Sí, misma aduana, pues algunas características deberías de tener, porque no aparece así. sí, de hecho incluso hasta la botella es como de esas que se arrugan, cuando se van terminando, entonces no tiene ni espacio para colocarle la etiqueta, está medio raro. Pues ahí conociéndola debes de tener trasvase. Ujú. Pero bueno, Pero muchas gracias. sí, no, o sea, es una cuestión muy particular. Si quieres, tengo tu número, ¿verdad? Creo que te debo algo. Si eres ese Jesús o eres otro Jesús. Creo que otro. Ah, ok, bueno, pues mándame mensaje, Jesús. Ahí, o si estás en el chat, a partir de las 6, ya es seguro que el que te contesta soy yo. Y ya si antes de las 6, quien te deja listo, posiblemente también sea yo, pero por lo regular es alguien más. ¿Va? Ok, bueno, obligaciones del patrón siempre van a ser espejo. Aquí es cuando nosotros, al momento de darle más información al trabajador, pues nos van a poner a chambear más. ¿Qué es esto? Ujú. No hay hojas de datos de seguridad. Y entramos en este tema, ¿no? Que la incongruencia, porque pedimos unas cosas, pero nos hacen falta otras. ¿Ok? Ok. Ahora, el sistema armonizado, repito, va a empezar con un listado de todas las sustancias químicas. Listado que al menos debe de tener nombre de la sustancia química, el número de CAS, ¿ok? Y para las mezclas, el número de CAS de los componentes. Por ejemplo, esta es una situación interesante, que no puedo tener la hoja de datos de seguridad, pero con el número de CAS puedo encontrar las propiedades físicas de dicha sustancia. ¿Ok? La clasificación de sus peligros físicos para la salud y las categorías. ¿Ok? Es un líquido inflamable, ya está, pero ¿qué categoría es? Este es mi listado, pero llegamos a lo mismo. ¿De dónde saco esto? De la hoja de datos de seguridad. Ujú. Las hojas, la señalización y la capacitación a los trabajadores. Los trabajadores al menos deben de saber dos cosas que te pide esta norma y que son dos cosas que van a integrar todo el manejo de sustancias químicas. Uno, qué contienen las hojas de datos de seguridad y dos, cómo debo de interpretar la señalización. ¿Cuándo se modifica este sistema armonizado? Cuando cambien las sustancias químicas, sobre todo cuando las sustituya o cuando agregue más a mi centro de trabajo o cuando se le encuentre un nuevo peligro, una nueva característica a la sustancia. Sabemos que, por ejemplo, hay muchas sustancias que al día de hoy están categorizadas como peligrosas y anteriormente eran de uso común. Ujú. ¿Por qué? Porque
se empieza a estudiar que tiene efectos nocivos hacia la salud. Ujú. Entonces, así inicio. Repito, ese es el principio. Mi listado, cada área me debe de decir qué sustancias químicas maneja. Producción no es un punto crítico. ¿Cuáles son puntos críticos? Mantenimiento y limpieza. ¿Ok? Esos dos son puntos críticos, de los cuales debo de estar en constante auditoría a esos inventarios de sustancias. No yo. Acuérdense que tienen muchísimo más gente, muchísimo más herramientas. ¿Vale? Ok. Bueno, este es un ejemplo de un listado. Está incompleto, falta el número de CAS, falta la categoría y creo que eso es lo único. ¿Va? Inge, lo puedo hacer así colocando los pictogramas, puedes colocar lo que tú quieras, siempre y cuando tenga al menos lo que menciona la norma. Inge, en la norma 5 me piden un listado, ¿ok? Los puedo unir, sin tema también los puedes unir, ¿ok? De acuerdo a las características que te pide cada listado. Yo creo que es una buena forma, sobre todo para ir pensando en el manejo de la sustancia química. Ujú. La hoja de datos, vámonos mejor. Ah, es la hoja de datos. Pensé que era la señalización. Lo que les mencionaba, ¿no? Esta es una norma incompleta. De la sección 12 a la 15 eh, son situaciones, la sección 12 y 15, que no son competencia de Secretaría del Trabajo, son competencias de Secretaría de Comunicación y Transportes principalmente, junto con la misma semana. Deben de estar en español y formato libre. Por ejemplo, esto, cuando dice elaborarse, es enfocada a la gente que comercializa o fabrica las sustancias. Tenerse es para nosotros como usuarios. ¿Ok? ¿Qué más? Los efectos a la salud, etcétera, ¿no? Aquí en el inciso G es algo interesante porque nos dice contar con la información requerida en cada sección. Si no está disponible dicha información o no es aplicable, se anotará con las siglas ND o NA respectivamente, según sea el caso, con base en la fuente o fuentes de referencia que se utilizaron para llenar. Nos vamos a encontrar, o nos hemos encontrado, con muchas hojas de seguridad que todo está lleno con ND, ¿sí? Y entonces, eso y nada es prácticamente lo mismo. Sobre todo con sustancias químicas que en ocasiones son una materia prima principal en un proceso, ¿ok? O nos vamos a topar, por ejemplo, Burrito, que fabrica una sustancia química, que sabes que la fabrica alguien más y que conoces la hoja de sustancias, de hoja de datos de seguridad de la otra empresa, y entonces Burrito a todo te pone no disponible. Entonces ahí no te lo exige la norma, no te lo pide, no ha llegado a este punto, pero tú sí lo puedes cuestionar, porque dices, oye, ¿es este producto, es parecido, es similar o es el mismo? ¿Y cómo es posible que aquí no hay nada disponible y aquí sí tenga información? ¿Ok? Entonces, podemos cuestionar. Ok. Ahora, las secciones, en lo particular, que a mí me interesa que la gente sepa, es identificación de peligros, primeros auxilios, medidas contra incendio, medidas contra derrame, manejo y almacenamiento, equipo de protección personal. Y se dije casi todas, ¿sí? De esta primera parte. Acuérdense que son 16, son de la 1 a la 8. De la segunda parte, dejen borro esto,
me interesa información toxicológica y aquí. Esto, digo, el trabajador debe saber que existen 16 secciones. El trabajador debe entender cómo se llama cada sección y qué viene en cada sección. Ujú. Esto es hablando de la hoja de datos de seguridad. De las sustancias químicas que manejen, esas secciones son las que más que al trabajador le van a servir para que al momento de desarrollar sus actividades se exponga de menor manera al riesgo. ¿Ok? Todo lo demás, pues obviamente es información para nosotros. Por ejemplo, en la sección 9 de propiedades físicas y químicas, pues es importante para el tema de el reconocimiento. ¿Ok? Pero lo que yo te recomiendo que el trabajador le tienes que estar insistiendo en que sepa y en lo que le tienes que evaluar son esas secciones que acabo de colocar. Espérenme que si no me voy a quedar sin pastel. Oh, bueno, las hojas de datos de seguridad también se modifican cuando hay una actualización en alguna propiedad de la misma sustancia. Ok, dice, y en el deber ser, ¿quién debe elaborar? No, aquí te contestó muy bien, Yonder. ¿Es el fabricante del producto o el comercializador? Ujú. Por ejemplo, yo no soy el fabricante, pero soy el que lo vende. El que te lo vende a ti como usuario final es el que te lo pasa. Por ejemplo, lo fabrica Burrito, pero el que lo vende es Fernando. Fernando te lo vende a ti. Aunque Burrito lo fabrique, esa sería una de las últimas opciones, que tú fueras directamente como cliente con Burrito. Pero no, la responsabilidad es de quien lo comercializa, ¿va? Que puede ser el fabricante o no, ¿sí? La señalización debe de ser en lugares visibles. Puede ser colocada en contenedor, en anaquel, siempre y cuando, por ejemplo, si está un anaquel, yo puedo colocarlo ahí o lo puede ser por área, ¿no? En esta sección tengo todo eso. Pero al momento en el que yo muevo el contenedor y llevo a proceso esa sustancia, debe de tener etiqueta, ¿sí? Entonces, siempre lo más práctico, más cansado, pero lo más práctico, digo, se contradice ahí un poquito, es por contenedor. Deben de coincidir, porque ya me pasó, lo que dice la etiqueta con lo de la hoja de datos de seguridad. Hay sustancias químicas que nosotros, me refiero, o bueno, un servidor maneja comúnmente. Gas natural, gas LP, acetileno. Y entonces, con tantas veces que lo repites, no es que te sepas de memoria los pictogramas. Gasolina. Pero, por ejemplo, deja ese pobre perro en paz, perdón. Pero, por ejemplo, ya sabemos qué pictogramas a lo mejor no tienen. O más o menos la cantidad de pictogramas que tiene. Y entonces les pedimos las hojas de datos de seguridad. Y sí, efectivamente, la hoja de datos dice una cosa y la etiqueta dice otra. ¿Por qué creen que pase eso? Deja vainilla. ¿Por qué creen, chicos, que pase eso? Que la etiqueta diga una cosa y en la hoja de datos de seguridad diga otra. Yo creo que puede ser porque cambian de proveedor y no lo hacen bien. Algunos proveedores no son directos, entonces nada más lo traducen o lo cambian. Ok. Pero pregunta, ¿de quién es culpa? ¿Del proveedor? ¿Quién hace las etiquetas? ¿El proveedor? ¿O el proveedor solamente hace las hojas de datos de seguridad? No, nosotros hacemos las etiquetas. Sí. Chicos, a mí me da En este tristeza. caso, Ajá, bueno, te perdón, escucho. perdón, en este caso, a veces falla la comunicación, a veces hay personal que pide las etiquetas y el coordinador
o el auxiliar que está en oficina solamente imprime etiqueta por etiquetar, se las manda a los trabajadores que se las pegan a las sustancias y a veces se da la oportunidad o la ocasión que hay personal que a veces no conoce bien las sustancias y se las pegan por pegar y eso pasa a veces en campo, que encuentras una sustancia con una etiqueta diferente. Ok, muy bien. Fíjate, ¿ya vieron lo que escribió Jaime? Por no leer la hoja de datos de seguridad, nosotros, responsables de seguridad, somos los primeros que no leemos las hojas de datos de seguridad. Ujú. Y repito, nosotros debemos de hacer las etiquetas. Hay software o hay hasta en Excel que pone según la sustancia química y te aparece. No se confíen de eso, porque tú vas a utilizar de la hoja de seguridad que tú tengas. Ya se los mencioné, la concentración puede variar. Ujú. Cambia. Y si yo las estoy buscando, ya las etiquetas hechas en internet o pidiéndolas en los grupos, es cuando te sucede que no coincide. Entonces yo debo de verificar mis etiquetas, mis hojas de datos de seguridad con mis etiquetas. Pasa lo que también menciona, ¿no? El hecho cambio el proveedor, ok, cambia el proveedor, yo es mi responsabilidad tener actualizadas esas etiquetas. Lo otro, ¿no? El de que dices, se deben de colocar las etiquetas. Mi pregunta es, ¿de quién es la obligación de colocar las etiquetas? Pues sería de Y seguridad, ¿no? pues es que no lo dice la norma, ¿eh? Dice No es responsabilidad un del punto que patrón de esté claro etiquetar, precisamente, bueno, en la ¿no? norma. Sí, yo Por eso es puedo un punto darle que a me la queda supervisión. bailando. Te escucho, te escucho. Ajá, Ajá, perdón, Nazalia. no, perdón. Pues es que en teoría, digo en teoría, porque como comentaban ahorita con lo del etiquetado de las sustancias que de quién es responsabilidad, pues muchas veces es una falta de comunicación entre el proveedor, el comprador y el surtidor, porque efectivamente luego se trianguliza esta información y se dan por hecho cosas que no están, o la falta de actualización, o como comentaban los compañeros, ¿no? En ocasiones la persona que se dedica a etiquetar no es el mismo que se dedica o tiene el conocimiento de la sustancia real o la actualización del listado de proveedores, que a lo mejor ya se cambió y están cambiando sustancias. Por eso, en teoría, considero que ya es el tema de seguridad, pero efectivamente no es un punto que esté totalmente aterrizado en la cuestión de la norma, si es que no me equivoco. Ujú. Digo, hay responsabilidad del Este, patrón. Ah, que escucho. Viéndolo de otro punto de vista, también sería muy importante o un punto de mejora que, por ejemplo, en las empresas grandes o medianas se acostumbra a que la sustancia se almacene en un almacén temporal. Entonces, cuando se distribuye a campo, sería muy bueno que el almacenista o el supervisor de campo que esté cerca de esa área se encarguen de eso para que cuando llegue al destino, en este caso a las áreas donde se va a trabajar, ya todo esa sustancia vaya con sus hojas de datos de seguridad y sus pictogramas, así como también sus charolas antiderrame. ¿Para qué? Para que no haya observaciones por parte del cliente e incluso vayamos a tener algún derrame o mezclemos alguna sustancia que nos pueda provocar un accidente. Que digo, eso ya es un control interno que se maneje, eh, ¿cómo les diré? Eso que tú dices puede ser una oportunidad de mejora o puede ser algo que se proponga, pero repito, la obligación, lo dice, es del patrón y a quien él asigne. Si dice es de seguridad, pues es el de seguridad, vaya, pero a nosotros, digo, a todos siempre es la frase, ¿no? Todos son responsables de su propia seguridad, pero nosotros somos los que lo gestionamos, los que vamos a establecer dicho control. Y si tú dices, yo como seguridad, como el administrador de todo este sistema, determino que para que una sustancia química se pueda utilizar dentro de esta planta, debe de tener hoja de datos de seguridad y debe de tener etiqueta. Lo audito yo, o sea, puede ser que yo lo haga, se puede determinar a alguien más y se audita. Y la audita el mismo de seguridad o la audita la Comisión de Seguridad y Higiene. ¿Vale?
pero eso es muy común. Suena cuando las primeras veces que lo leía, las primeras veces que dábamos el curso, me decían, pues sí, es que es lógico que debe de tener la misma información. No, en la realidad no, por todos esos factores que tenemos, ¿no? Yo les puedo asegurar, y así, mire, se los puedo asegurar, que llega un contratista con la etiqueta y ustedes dicen, ah, ya trae su etiqueta adelante. Pero ¿cuántas veces no se han puesto? A ver, pásame la hoja de seguridad para verificar que lo que traes en la etiqueta es realmente lo que dice la hoja de seguridad. ¿Por qué? Porque el mismo contratista agarra y trasvasa. Trae un mismo contenedor que traía una sustancia y luego te llega con otra, pero como ya no le pudo quitar la etiqueta, la deja. Sí, sé que les estoy despertando nuevos miedos, pero eso es parte de su gestión. Ah, porque a lo mejor no la pegan, a lo mejor como dice acá abajo, está pintada. Y he visto que llegan y, por ejemplo, trae 3 pictogramas y la nueva sustancia química nada más le aplican 2 y lo que hace es tachar el otro pictograma, ¿vale? Entonces, esto no solamente es lo que dice la norma, lo que quiero es a lo que están llegando, que es cómo voy a gestionar para garantizar que esto sea. ¿Sí? Ok, que ya quiero pastel. Ujú. Lo que les mencionaba, que se pueden quitar por área, por recipiente, contenedores, eso sí, que los contenedores que se muevan deben de tener dichos pictogramas. Eh, Fíjense que los contenedores que estén más de 72 horas en un lugar deben de tener su pictograma. La mayoría, sobre todo los de gas LP, todos los autotanques, sí traen el pictograma, traen el de NFPA, traen el de transporte. No quiere decir que esté mal, al contrario, entre más información tenga, pues adelante. Ujú. Y estos son los elementos. Como les decía, el sistema globalmente armonizado como tal incluye esto, pero aquí abajo van los datos del fabricante. La norma mexicana no te pide esos datos, ¿sí? Si los alcanzan a ver, no está mal, pero tampoco es que sea obligatorio el solicitar. No les explico todo esto, ¿no? Esto es parte del sistema, ¿no? Que es la palabra de aviso, que únicamente es peligro o atención, de acuerdo a lo que corresponda, de donde lo veo en la sustancia. También cómo lo puedo ahí analizar de acuerdo a las categorías y a la clase del peligro. Nombre de la sustancia, indicadores o frases de peligro, todas las H. Voy a tener todas las P, que son los consejos de prudencia, y los pictogramas. Ujú. Hay reglas, ¿no? En el caso de los pictogramas, que no se debe de utilizar, por ejemplo, el signo de exclamación cuando yo tengo corrosión cutánea, cuando yo tengo sensibilización respiratoria, que es cuero cancerígeno o mutagénico, o toxicidad, en este caso aguda. De hecho, estas dos representan lo mismo, únicamente el signo de admiración en menor, son de categorías menores que el pictograma de la calavera con las tibias cruzadas. Puede haber casos, miren, ya hasta acabé, perdón, se me movió ah, la presentación, perdón chicos, ya se cansó mi presentación, ya quiere pastel. Ok, te digo, la regla, hay que revisar bien cuándo y cómo se llegan a cumplir estos criterios. Ujú. En el caso de los pictogramas, no siempre van a ser con el rombo de color rojo, también pueden ser con rombo de color negro, siempre y cuando sea de manera interna. Oiga, Inge, es que ¿qué cree? Ahorita el proveedor de etiquetas no tenemos, entonces por eso no está etiquetado. Imprime una hoja en níquel y ponce. Puede ser blanco y negro si es que no tienes impresoras a color, ¿ok? Pero siempre este fondo también debe de ser blanco, porque luego lo mandan a hacer transparente. Por ejemplo, si el recipiente es blanco, pues se ve a todo dar.
Pero cuando el recipiente es azul, cuando el recipiente es verde, pues ya no se ve este fondo blanco y el fondo, aquí lo indica, debe de ser de color blanco. Ujú. Digo, este es el gas licuado del petróleo. Por ejemplo, les pregunto, ¿estas son los pictogramas que lleva el gas LP en su hoja de datos de seguridad? ¿Mm? El tanque de gas, el sujeto a presión. Ajá, ese que es, no es, mire, mire, les voy a compartir la hoja de datos de seguridad. ¿Ya vieron? Aquí están los pictogramas. Déjenlos hago más grandes. ¿Sí? La palabra de advertencia es peligro. Si yo me voy acá, y lo veíamos hace rato, si la palabra de advertencia es peligro, no puedo tener el signo de admiración. Según yo, el otro es mutágeno cancerígeno y en ese es el tóxico agudo. No son iguales. No es lo mismo. No, o sea, tan solo el hecho de ver visualmente el pictograma no es el mismo, ¿vale? Entonces es importante porque esta imagen la saqué de una vez que preguntaron, oigan, y ¿tienen la etiqueta para el gas LP? Y mandaron esto. Ah, también le dijo, muchas gracias. Y te lo puedo asegurar que hay una persona o en una empresa está esto, como de gas licuado del petróleo. ¿Va? Entonces, ahí viene el tema de la importancia. Digo, las dimensiones del pictograma, es lo que les mencionaban hace rato. Hay un mínimo de tamaño, pero por lo mismo que nos hace que sean muy grandes. Sobre todo el texto es el que hace que las etiquetas sean muy grandes. Ujú. Y eso es a lo que quería llegar, al tema de capacitación. Un tercer control, o bueno, complemento del control administrativo. Toda la gente y la Comisión de Seguridad e Higiene, así como los trabajadores en el caso de emergencia, fíjense, son tres personas quienes manejen las sustancias químicas, Comisión de Seguridad e Higiene, o bueno, tres tipos de personas, y los brigadistas que deben de recibir al menos cada año la capacitación. ¿Ok? ¿Cuándo se va a renovar? Cuando tengamos nuevas sustancias químicas o cuando se actualice la hoja de datos de seguridad. ¿Ok? ¿Sobre qué se les debe de enseñar? No todo lo que hemos visto. Recuerden que esto está enfocado a responsables de seguridad. A la gente se les tiene que enseñar las secciones y las partes que yo les mencioné, haciendo ese énfasis. Los elementos de la señalización. ¿Qué significa cada pictograma? ¿Qué significa cada H? ¿Cuándo es H200? ¿Cuándo es H300? ¿Sí? Los consejos de prudencia. ¿Vale? Yo no le tengo que enseñar al trabajador cuáles son sus obligaciones, cuáles son las obligaciones del patrón, cuáles son, en dado caso que lo necesiten, las definiciones. Todo lo que yo les enseñé ahorita, eso no se lo tienen que enseñar al trabajador. Enséñenles, por eso es que repito, los talleres, el armado de sus etiquetas, los memoramas, todo ese tipo de cosas les pueden llegar a funcionar. ¿Va? Ahora sí, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Esta es la primera parte. Este es lo mínimo que ustedes necesitan saber y tener para establecer un sistema de control de sustancias químicas. ¿Ok? Lo primero es conocer la sustancia. ¿Cómo lo voy a conocer? Con la hoja de datos de seguridad. La siguiente semana vamos a ver
la sección de tuberías o de transporte de sustancias químicas a través de tuberías, pero prácticamente vamos a estar empezando con la norma 10, porque si no, en 2 horas no nos va a dar tiempo. La idea es integrarlo todo para tenerlo muy bien para la última sesión. Entonces, vuelvo a repetir, ¿alguna duda? Sí, yo tengo una duda en el apartado de capacitación. Entonces, lo recomendable sería hacer como una junta y hablar con los de la comisión, explicarle o a los trabajadores sobre No es las una etiquetas. junta, es una capacitación como tal, integral. Y tiene que ser al menos una vez al año, 2 veces o el tiempo que se considere. Aquí lo dice y se los mencioné. Por lo menos una vez al año o cada vez que se cambie, se incluya una sustancia química o cuando se actualice una hoja de datos de seguridad. Muchas gracias. Es capacitación y adiestramiento. Si fuera a informar, por ejemplo, sí se informa. O sea, ya solamente como dices, una reunión, puedes aventar un memorándum o un flyer. Pero cuando es capacitación y adiestramiento es capacitar como tal. ¿Vale? ¿Otra duda, chicos? ¿No? Ok. Nos vemos la siguiente semana. Repito, vamos a ver un poquito de la 26, pero nos vamos a enfocar más a iniciar en la información, en el primer inventario, para poder hacer un reconocimiento. ¿Sí? Les agradezco a todos. Ah, tengo aquí en el chat. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, sí, Raquel, deben de ir todas. Ujú. Todo esto viene en la sección 2. ¿Ok? Muchísimas gracias, chicos. Ok, también les vuelvo a Hasta explicar. luego, gracias. Hasta luego. De este tema en particular, no se genera DC3, te va a generar un único DC3 que se llama manejo de sustancias químicas. ¿Sí? Y ese es el nombre de los subtemas. Si ustedes quieren una capacitación completa, eso es otra situación. ¿Ok? Ahorita recuerden que estos son webinars únicamente para poder cumplir con el tema general. ¿Ok? Inge, sabe, también me causa ruido el de las mezclas. Al día de hoy, a menos que tú las mezclas que se generen en tu centro de trabajo, las mandes a analizar para que te generen una hoja de datos de seguridad particular, así es como las puedes etiquetar. Ujú. Porque en algunos casos te mencionaban que pusieras las dos etiquetas, pero no, esta es una sustancia química completamente nueva. Y dependiendo de la proporción que tenga de cada uno de esos elementos, puede ser la característica físico-química. Entonces, lo único, sí, es que manden a hacer una, eh, una, un estudio, te mando ahorita el nombre, un estudio para saber las características físico-químicas, en este caso, de esta nueva mezcla, porque no lo puedes determinar, porque es algo nuevo. No es tu caso, es una cuestión aislada, pasa en todas las empresas. Las mezclas, aunque esta norma las incluye, no te especifica lo que te estoy mencionando. Y tienes que mandar a hacer un estudio para saber exactamente qué características físico-químicas tiene. ¿Va? Pero de eso lo vamos a platicar un poquito más, ya no tanto como la 18, sino como la 5. ¿Ok? Vale, chicos. Pues muchísimas gracias. Ah, te escucho, Raquel. Disculpe. Lo que pasa es que aquí en la fábrica donde estamos se fabrica o se hace esa combinación para un proceso de aquí de la planta. Entonces, el departamento de desarrollo e investigación es el que dio el porcentaje en mezcla. Entonces, mi duda ahí era esa parte, si tenía que mandarse afuera
o solicitar al Departamento de Investigación y Desarrollo que me dé los porcentajes exactos, porque aquí en la planta los muchachos lo hacen por gramos y kilos. Es, es que el porcentaje, por ejemplo, lo puedes hacer en porcentaje de peso o porcentaje de volumen, ¿ok? Pero ese porcentaje no es directamente proporcional a las características físico-químicas. ¿A qué me refiero? El hecho de que se mezclen y reacciones le podría dar unas características físico-químicas totalmente diferentes a la de sus componentes. ¿Sí me explico? Entonces, aunque tengas el porcentaje, lo que sí necesitas es analizarte las nuevas propiedades que llegue a tener. De hecho, hay sustancias que al momento de mezclarse o reacción reducen su volumen. Ujú. Aumentan su masa o disminuyen la masa. Entonces, repito, las características físico-químicas cambian. Si a lo mejor son sustancias que en su momento no eran peligrosas, al mezclarse se van a volver peligrosas. O al contrario, si son sustancias que eran peligrosas, al momento de mezclarse se pueden neutralizar y baja el nivel de riesgo. Entonces, es algo muy particular. Si tú tienes ya un departamento de desarrollo, el cual te puede indicar eh, qué características físico-químicas pueden tener, eso te puede ayudar para establecer tu hoja de datos. Ojo, repito, que tenga 50% de una sustancia y 50% de otra, por ejemplo, es inflamable. Ah, pues mira, entonces, en vez de ser categoría uno, porque como solamente tiene el 50%, sigue siendo inflamable, pero ahora lo voy a subir a una categoría menor. No es así, así no funciona. Por eso es necesario el análisis. Ok, muchísimas gracias. No a ti. Ahora sí, chicos, creo que ya no hay otra duda, ¿verdad? Les agradezco mucho su participación. Eh, ok, Azalia, miren, nosotros otorgamos, sí, constancia de participación, constancia de S3, que se tienen que cumplir. Bueno, son tres aspectos. Uno es una por las horas que se tienen registrado, que van por encima de las 8, va a ser uno por tema. El tema que va a salir es manejo de sustancias químicas. De todos los subtemas se generan constancias de participación, igual una del tema mensual. Eso tiene que ver con el documento. Dos, debe de pasar un examen. Y tres, debe de tener datos de empresa. Inge, es que aunque yo lo estoy pagando de mi bolsa, no, porque la capacitación del DC3 no se da particulares. Eso es una obligación de las empresas. ¿Ok? Entendimos que estamos en un sistema en el cual, que no debería de ser así, las empresas te piden DC3 para que puedas entrar a trabajar. Por eso se abre la opción. Sin embargo, se debe de cumplir esos tres requisitos. ¿Va? Ok. En la semana suben las capacitaciones. No se las he enviado, no les he dicho. Ya está disponible, pero al día de hoy ya están disponibles en los grupos. Ahí viene la lista de reproducción y ahí pueden ver las sesiones pasadas. Esta, a más tardar el miércoles, ya debe de estar arriba. ¿Ok? Muchísimas gracias, chicos. Cualquier duda, ya saben, pueden mandarme mensaje. El Gracias, examen, Benito, por mucho. ejemplo, el examen es de los 4 subtemas que se ven en el mes. Pueden ser de confusión múltiple, pueden ser abiertas o pueden ser, en este caso, de falso y verdadero, creo que fue el de este mes. ¿Vale? Ahora sí, chicos, nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.